Vamos a analizar ahora entonces finalmente el tema de la estabilidad de la resolución numérica de ecuaciones elípticas. Para ello tenemos que plantear un problema base en el cual no solo aparezcan términos difusivos, sino también advectivos, porque tal como ya hemos comentado, es esta relación entre términos advectivos y difusivos la que de alguna manera pone en cuestión el tema de la estabilidad numérica. De modo que nuestro problema base, haciendo omisión en este caso de las condiciones de borde, no vamos a concentrar solo en la ecuación diferencial, lo vamos a representar con esta ecuación donde hemos identificado como nu el coeficiente de difusividad y hemos identificado como u y b las componentes según x e y de la velocidad advectiva. Bueno, para hacer el análisis, en rigor vamos a simplificar todavía más el problema y reducirnos a una dimensión, porque lo que vamos a, obtener de este análisis es representativo también de lo que sucede en dos o más dimensiones. Entonces acá tenemos el problema simplificado en el que se convierte en realidad en una ecuación en derivadas ordinarias, pero como dije, vale a los fines del análisis. Y también vamos a imponer condiciones de borde simples en nuestro dominio x entre 0 y L, condiciones de Dirichlet, a partir de lo cual en realidad es muy fácil mostrar que existe una solución cerrada y que es la que hemos escrito más abajo, en una forma normalizada, digamos, donde aparecen esas exponenciales, y nos aparece como parámetro el número de Peclet, que es el producto de la velocidad u por la longitud L del dominio dividido la difusividad nu. Este número de Peclet, en definitiva, es el parámetro adimensional que da una medida de la relación que existe entre los términos advectivos y difusivos. En la medida en que el número de Peclet es alto, significa que la advección es dominante, y ya tenemos antecedentes de que eso puede ser un pasaje hacia problemas de inestabilidad numérica. Vamos a ver ahora qué sucede cuando queremos resolver este problema en forma numérica. Entonces vamos a, en primer lugar, utilizar un esquema centrado. Es decir, es un método directo, centrado en el nodo I. Entonces acá tenemos las expresiones en diferencia para la segunda derivada y para la primera derivada. Y bueno, lo que es interesante es que esta ecuación en diferencias también tiene una solución cerrada, es decir, la podríamos resolver numéricamente, pero es fácil ver que esta expresión que ponemos aquí abajo es la solución cerrada de esa ecuación en diferencia, es decir, la cumple exactamente. Entonces ahí vemos que también está expresada en forma normalizada, con u en cada nodo i, es la solución, y aquí aparece un número de Peclet que llamamos el número de Peclet de grilla, que es u por delta x sobre nu, que nuevamente está reflejando la importancia de la advección respecto de la difusión, pero a escala de celda, ya no a la escala del dominio, sino a escala de celda, a escala de grilla, de ahí su nombre. Resulta trivial ver que si este número de Peclet de grilla resulta mayor que 2, entonces estamos en problemas. ¿En qué sentido? Fíjense
por ejemplo, el numerador. Y entonces ahí es 1 menos una expresión racional, digamos, donde el numerador siempre es mayor que 0. Y el denominador, si el número de Peclet de grilla es mayor que 2, es menor que 0, con lo cual ese sería todo dentro del paréntesis sería un valor negativo que está elevado a la i. Eso significa que en la medida que vayamos pasando de valores pares a valores impares, va a ir cambiando el signo, va a ir variando el signo de positivo a negativo a positivo a negativo. Y eso en definitiva me va a generar una oscilación alrededor del valor 1. Es una oscilación que sube y baja, es decir, de longitud de onda igual a 2 veces el paso. Y eso ya hemos visto es lo que caracteriza a las oscilaciones numéricas. Justamente aquí el problema es estrictamente numérico. De modo que con solo observar esta solución cerrada ya llegamos a la condición de que este esquema centrado solo será estable en la medida en que el Peclet de grilla sea menor o igual que 2. Y esto en definitiva impone una restricción sobre el paso de malla delta X, y bueno, esto no es muy distinto en rigor a lo que ya hemos visto en el problema de advección y difusión parabólico, pero vemos que se vuelve a producir acá en un problema elíptico, donde no hay una coordenada de evolución, pero sí me va a aparecer entonces una solución fija, pero oscilatoria. Lo que hemos dicho en palabras, aquí lo vemos gráficamente. Hemos tomado las condiciones de borde U sub 0 en 0, U sub L en 1, y tomamos un número de Peclet del problema igual a 1000, es decir, relativamente alto, y elegimos discretizar el intervalo 0,1 en 20, o sea, en 20 partes, 21 nodos, lo cual da un número de Peclet de grilla de 5. Fíjense, ahí está graficada la solución analítica que ya hemos mostrado y lo que sale del esquema centrado, que son los cuadraditos, digamos, que están unidos por una línea naranja para darle una cierta continuidad, digamos, a la vista, nada más. Los valores numéricos son solo los puntos. Y ahí se ve claramente lo que estábamos diciendo, la oscilación que se produce, y se produce cerca del borde derecho, sobre todo, después se hace muy pequeña, casi no se ve cuando nos movemos hacia el borde izquierdo, y es una oscilación entonces típicamente numérica. Eso nos está mostrando una deficiencia de nuestra elección del paso. Fíjense que lo que está sucediendo aquí de alguna manera es que con una advección muy fuerte, entonces si quieren, la información de U igual a 0 en el borde izquierdo se propaga fuertemente hacia la derecha. Y recién se empieza a hacer fuerte la difusión recién cuando ya estamos muy cerca del borde X igual a 1, y se hace fuerte, se produce un gran gradiente que entonces sí empieza a hacer crecer el término de difusión, de modo de poder cumplir con la condición de borde, que es 1 en ese borde. Y esto ¿qué es lo que hemos ya interpretado en algún contexto como una capa límite? Y entonces fíjense que lo que está sucediendo aquí, que al elegir 20 intervalos, un número de Peclet de grilla de 5, no podemos resolver la capa límite. Ya desde el último nodo al anteúltimo,
el espaciamiento es prácticamente el ancho de la capa límite. Entonces, mal podemos pensar que nuestro esquema numérico puede dar una solución adecuada cuando no estamos poniendo una discretización suficiente para representar esa capa límite. De ahí que el método de alguna manera proteste o nos haga saber esta forma insatisfactoria de discretizar mediante esa oscilación. Si disminuimos el paso de discretización, acá lo hemos llevado a 100 intervalos, bajamos el Peclet de grilla a 1 y fíjense que entonces ahora sí tenemos una solución numérica que se la ve bastante satisfactoria. Es decir, no necesitamos tanto, ni siquiera necesitamos tantos nodos para poder resolver esa capa límite, pero sí necesitamos saber 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, por lo menos 5 intervalos, digamos, para poder resolverla con alguna precisión. Claro, esto se hace a costa de introducir muchos nodos en una zona que no necesita tantos nodos. Fíjense que toda esa zona prácticamente horizontal está llena de nodos debido a esta restricción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para no introducir tantos nodos que en un problema más general o en más dimensiones nos llevaría a la posibilidad de que se nos acumule el error de redondeo, por ejemplo? Bueno, la idea podría ser utilizar un paso variable. Entonces, utilizar un paso de esta magnitud, ¿no es cierto?, relativamente pequeño para la zona de capa límite, y luego en forma gradual ir haciendo una extensión de ese paso cuando nos movemos hacia la izquierda, de modo de poner menor cantidad de nodos. Esa sería una posibilidad, pero eso ya requeriría discretizar la ecuación teniendo en cuenta que hay un paso variable, lo cual es absolutamente posible. La alternativa al paso variable es recurrir al upwinding, que ya hemos introducido anteriormente. Eso significaría descentrar al término advectivo hacia la dirección de donde viene el viento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, considerando que U es mayor que 0, hacia la izquierda, tal como se muestra aquí. Ya sabemos que esto baja el orden de precisión. Bueno, esto felizmente también tiene una solución cerrada, ¿no es cierto? Todas estas soluciones cerradas están puestas aquí simplemente para hacer un primer análisis rápido y para entender que también de esta particularidad de que hay soluciones cerradas para las ecuaciones sin diferencias. Bueno, la solución cerrada aquí también es expresada en términos del Peclet de grilla. Fíjense que no muestra ningún atisbo, ninguna posibilidad, deberíamos decir, de oscilación numérica. Y entonces, de solo mirarla ya sabemos que esto va a ser incondicionalmente estable. Vamos a ver entonces qué sucede en cuanto a precisión. Entonces aquí mostramos la solución recalculada con el upwinding para las mismas condiciones que se habían utilizado originalmente para el método centrado, es decir, con 20 intervalos y un Peclet de grilla de 5. Fíjense ustedes que ahora con el esquema con upwinding no se ve ninguna oscilación, sino una caída suave desde el borde derecho hacia la izquierda, ¿sí? Pero eso sí, bastante alejada de la solución analítica. Entonces esto lo que está mostrando es que algo que ya habíamos dicho, la upwinding en realidad lo que hace es que, digamos, finalmente evita un problema de inestabilidad numérica, pero a costa de, o sea, en principio, si insistimos en elegir estos Peclet de grilla altos, a costa de no representar adecuadamente la zona de capa límite. Entonces, si eso no es un obstáculo para
para nuestro problema, porque quizá lo que nos interesa no está allí, sino que en la zona de Capalinte, sino que está más hacia el otro sector. Y entonces podemos vivir con ello, podemos vivir con esa imprecisión. En caso contrario, hay que, digamos, recurrir a posiblemente la utilización de una grilla con un paso variable que se haga más fina, donde existen los altos gradientes.